486.000, ese monto exacto que dejó de cobrar don Aurelio durante los últimos 4 años de su vida como pensionado. No lo robaron, no hubo fraude, no perdió su tarjeta ni firmó nada malo. El dinero simplemente se quedó ahí detenido dentro del sistema, esperando a que alguien se lo dijera y nadie se lo dijo. Don Aurelio tiene 71 años. Trabajó 38 años en una empresa de transporte en Jalisco. Cotizó en el IMS. Puntualmente se jubiló convencido de que el instituto le había dado lo que le correspondía, y así vivió 4 años ajustando el gasto, dejando medicamentos para después, diciéndole a su hija que no podía ayudarla con la renta ese mes. 486.000 pesos parados, inútiles, inaccesibles, no porque el sistema sea imposible de descifrar, sino porque nadie le explicó que tenía derecho a revisarlo. Hoy vamos a hablar de eso, de los errores específicos que el propio IMS ha reconocido que reducen las pensiones de los mecanismos concretos, legales y vigentes que permiten a los pensionados de la Ley 73 y de la Ley 97 acceder a un monto adicional que en muchos casos asciende a los 10.600 pesos mensuales más 5.000 pesos extras a través de su Afore, y vamos a hablar de cómo reclamarlos paso a paso. Pero antes de llegar ahí, necesito que entienda algo fundamental, porque si no entiende el origen del problema, va a llegar a la subdelegación del IMS sin saber qué pedir y va a salir igual que entró. La información que le voy a dar en los próximos minutos no la va a encontrar resumida en un volante ni en la ventanilla. La construimos a partir de los propios comunicados del instituto, de los casos documentados y de la jurisprudencia vigente. Así que quédese conmigo hasta el final porque la parte más importante, la que le dice exactamente qué tiene que hacer usted con su expediente particular, viene al cierre. Empecemos desde el principio, desde el momento en que usted decidió trabajar. Cuando una persona entra a su primer empleo formal en México, el patrón tiene la obligación de darla de alta en el IMS. Ese registro es el punto de partida de toda la historia laboral del trabajador. Cada semana que pasa, dado de alta, cada bimestre que el patrón paga las cuotas correspondientes, cada movimiento salarial que se reporta al instituto, todo eso va construyendo un expediente que décadas después se convierte en la base del cálculo de la pensión. El problema es que ese expediente no siempre refleja la realidad y cuando no la refleja, el perjudicado es usted. El Instituto Mexicano del Seguro Social administra 2 grandes regímenes de pensión, la Ley 73, que aplica para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y la Ley 97, que aplica para quienes ingresaron al sistema formal después de esa fecha. Son 2 mundos distintos, con reglas distintas, con cálculos distintos y con errores distintos. Y en ambos casos, hay dinero que no se está cobrando. Permítame explicarle primero el mundo de la Ley 73, porque es donde se concentran los casos más graves y también los retroactivos más grandes. Bajo la Ley 73, la pensión se calcula tomando en cuenta el número de semanas cotizadas, el salario promedio de los últimos 5 años de trabajo y el porcentaje de cuantía básica que le corresponde según su antigüedad en el sistema. A mayor número de semanas, mayor porcentaje. A mayor salario promedio, mayor base de cálculo. En teoría es un sistema justo. En la práctica, hay 3 variables que históricamente han sido registradas de forma incorrecta y que, al corregirse, elevan la pensión de manera permanente. La primera variable son las semanas cotizadas. Parece mentira, pero miles de pensionados tienen en su expediente del EMS un número de semanas menor al que realmente trabajaron. Esto ocurre porque en algún momento de su vida laboral, algún patrón los registró tarde al momento de entrar a trabajar o los dio de baja antes de que realmente dejaran la empresa o reportó un periodo de incapacidad o vacaciones como baja temporal o simplemente en algunos casos que son más comunes de lo que usted imagina.
El patrón omitió semanas de cotización de manera deliberada para pagar menos al seguro. Usted trabajó, usted cumplió, pero en el sistema del IMS ese tiempo no existe. Cada semana que falta en su expediente es dinero que no se incluye en el cálculo final. Y cuando hablamos de corregir entre 200 y 500 semanas faltantes, estamos hablando de un incremento en el porcentaje de cuantía básica, que puede ir del 13 al 25%, traducido a pesos dependiendo de su salario base. Eso representa entre 3,000 y 5,000 pesos adicionales al mes, permanentes para siempre, mientras viva y heredables a su cónyuge en caso de pensión por viudez. La segunda variable es el salario base de cotización. Aquí hay un problema que lamentablemente fue muy común durante décadas en México, especialmente en empresas medianas y pequeñas. Muchos patrones registraban a sus trabajadores con un salario menor al que realmente les pagaban. El trabajador recibía su sueldo completo en efectivo, pero en el IMS aparecía registrado con el salario mínimo o con una cantidad reducida. Así el patrón pagaba menos cuotas al instituto. El trabajador, sin saberlo y sin que nadie se lo dijera, estaba construyendo durante años una pensión mucho más pequeña de la que merecía. Si usted sospecha que en algún trabajo le pagaban más de lo que aparece en su expediente y tiene comprobantes, recibos, contratos, estados de cuenta bancarios donde le depositaban o incluso testigos que puedan declarar ante el instituto, existe un procedimiento formal para solicitar la corrección de ese salario base de cotización. Es un trámite que requiere paciencia y documentación, pero es completamente legal. Y en los casos donde se logra demostrar la diferencia, el resultado es una pensión recalculada sobre una base más alta y un retroactivo por los meses cobrados de menos. La tercera variable, la más técnica, pero también la que en este momento está generando los casos más resonantes en todo el país, es la aplicación incorrecta de la UMA. Quienes nos siguen regularmente ya conocen este tema, pero permítame explicarlo de nuevo porque es central para entender de dónde viene el monto extra del que estamos hablando hoy. En 2016 se creó en México la Unidad de Medida y Actualización, la UMA. Su propósito original era desindexar ciertos cálculos como multas y créditos del salario mínimo. Hasta ahí razonable. El problema es que el IMS decidió también usar la UMA como referencia para calcular los topes y los incrementos de las pensiones de la Ley 73. Y esa decisión fue un error o, dependiendo de cómo se mire, algo mucho peor que un error. La diferencia entre el crecimiento del salario mínimo y el crecimiento de la UMA en los últimos años es enorme. Mientras el salario mínimo creció a tasas de 20, 25 y hasta 30% en algunos años, la UMA creció apenas a la par de la inflación, entre 3 y 5% anual. Al usar la UMA para calcular las pensiones, el IMS estaba frenando artificialmente el crecimiento de los montos que correspondían a los jubilados de la Ley 73. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó este problema y fue contundente. Determinó que la Ley 73 establece de manera explícita que el cálculo y los topes de las pensiones deben estar ligados al salario mínimo, no a la UMA, que ni siquiera existía cuando esa ley entró en vigor. La orden fue clara. El IMS debe recalcular las pensiones afectadas usando el salario mínimo como referencia, y quienes fueron perjudicados durante el tiempo en que se usó la UMA indebidamente tienen derecho a un pago retroactivo por la diferencia acumulada. Lo que quiero que entienda hoy es que estas tres variables, las semanas faltantes, el salario mal registrado y la aplicación indebida de la UMA, no son problemas separados e independientes. Son capas que se acumulan si usted tiene semanas faltantes en su expediente, encima un salario subregistrado en alguno de sus empleos y encima su pensión fue calculada usando la UMA cuando debía ser con el salario mínimo.
El efecto acumulado de esos 3 errores puede haber reducido su mensualidad de manera dramática, y la corrección acumulada de esos 3 errores puede ser igualmente transformadora. En casos documentados de pensionados de la Ley 73, donde se corrigieron simultáneamente las 3 variables, el aumento mensual permanente llegó a los 5,000 IES o más y el retroactivo en una sola exhibición superó los 40,000 ES. Ahora hablemos de la Ley 97, porque los pensionados de este régimen también tienen dinero disponible que en muchos casos no están cobrando y el mecanismo es diferente, pero igual de real. Bajo la Ley 97, la pensión no depende de una fórmula fija de semanas y salario promedio, sino del ahorro acumulado durante toda la vida laboral en la cuenta individual del Afore. Al llegar a la edad de retiro y cumplir los requisitos mínimos de semanas cotizadas, el trabajador puede convertir ese ahorro en una renta vitalicia contratada con una aseguradora, o bien retirarlo en mensualidades programadas directamente desde su Afore. La pensión promedio en 2026, para quienes se jubilan bajo este régimen, ronda los 6,600 pesos mensuales. Hay 3 situaciones específicas donde ese monto puede mejorar de forma significativa y donde el dinero extra está disponible pero sin cobrar. La primera es la pensión mínima garantizada. Si el ahorro acumulado en su Afore es suficiente para financiar una pensión al menos equivalente a un salario mínimo, el Estado mexicano tiene la obligación legal de complementar la diferencia. Este complemento existe, está legislado y es dinero real del gobierno destinado a garantizar que ningún trabajador formal se retire con menos de un salario mínimo. Pero hay una condición. El trabajador debe cumplir con el mínimo de semanas cotizadas que establece la ley para tener derecho a ese complemento. El problema es que muchos trabajadores que cotizaron con salarios bajos o de forma intermitente llegan al retiro sin saber que calificaban para esta garantía mínima. Simplemente nadie en el IMS ni en el Afore les explicó con claridad sus derechos. Se jubilan con lo que tiene su cuenta individual y punto. El complemento gubernamental se queda sin reclamar y hay casos donde ese complemento representa la diferencia entre 6,000 y 9,000 pesos mensuales. La segunda situación son los saldos no considerados en el cálculo inicial. Dentro de la cuenta individual del Afore existen varias subcuentas, la de retiro, cesantía y vejez, la de vivienda administrada por el Infonavit y la de aportaciones voluntarias. Hay trabajadores que durante su vida laboral hicieron depósitos voluntarios adicionales a su Afore, aprovechando los beneficios fiscales que eso representa. Esas aportaciones están ahí acreditadas, generando rendimientos, pero en algunos casos por errores administrativos al momento de procesar el trámite de pensión, esos saldos no fueron tomados en cuenta en el cálculo inicial. Una revisión detallada del estado de cuenta del Afore puede revelar recursos que llevan años sin aprovecharse. La tercera situación, la más relevante numéricamente para los pensionados de la Ley 97, es para quienes tienen errores de registro en su historial de cotización. Los mismos errores que describimos para la Ley 73, semanas faltantes y salarios subregistrados, también existen en los expedientes de trabajadores que cotizaron después de 1997, y cuando esos errores se corrigen, el saldo acumulado en el Afore cambia, el cálculo de la pensión cambia, y en los casos documentados, esa corrección ha llevado pensiones que rondaban los 6,000 a cifras que se acercan o superan los 10,600 pesos mensuales, especialmente cuando se activa al mismo tiempo el mecanismo de pensión mínima garantizada. En este punto, la historia de don Aurelio volvió a mi memoria, porque cuando su familia finalmente lo convenció de revisar su expediente, la visita a la subdelegación reveló algo que nadie esperaba. Tenía 184 semanas no reconocidas de un trabajo que tuvo a principios de los 80. Era una empresa de
Fletes que cerró en 1991. El patrón había desaparecido, la empresa ya no existía, pero don Aurelio guardaba en una caja de cartón debajo de su cama sus recibos de nómina de ese tiempo, amarillos, frágiles, con los bordes doblados. Los había guardado toda su vida sin saber para qué. Esos papeles fueron la llave. El proceso para que el IMS reconociera esas semanas fue largo. Requirió varias visitas, un procedimiento de aclaración formal y mucha paciencia de su hija que lo acompañó en cada cita. Pero al final el instituto reconoció las semanas, recalculó la pensión y emitió el pago retroactivo, 486,000 directo a su cuenta en una sola exhibición, más el incremento mensual permanente que desde ese día llegó ajustado a su nueva cuantía. No le estoy prometiendo que su caso sea idéntico al de don Aurelio. Cada expediente es diferente. Cada historia laboral tiene sus particularidades. Hay casos más sencillos y casos más complejos. Pero lo que sí le digo con certeza es que si usted nunca ha revisado formalmente su historial de cotización en el IMS, si nunca ha cotejado lo que aparece en el sistema con los documentos de sus empleos, existe una probabilidad muy alta de que haya discrepancias. Y esas discrepancias son dinero suyo que está parado dentro del sistema sin hacer nada, esperando a que alguien vaya a reclamarlo. Entonces, llegamos a la parte más importante. ¿Qué tiene que hacer usted con su expediente particular para revisar si hay dinero que no está cobrando? Le voy a dar el proceso en pasos concretos. Tómelo con calma, léalo despacio si es necesario y si puede, tome nota. El primer paso lo puede hacer desde su casa sin moverse, sin hacer fila, sin esperar nada. Ingrese a la página oficial del IMS www.ims.gov.x. Ahí en el apartado de servicios digitales puede consultar su historia laboral y el número de semanas cotizadas reconocidas en su expediente. Necesita su número de seguridad social que aparece en su tarjeta del IAMS o en cualquier recibo de nómina antiguo y su CURP. Cuando vea el número de semanas que aparece en pantalla, saque sus documentos, contratos de trabajo, recibos de nómina, cartas de término, avisos de alta y baja. Compare si el número de semanas en el sistema es menor al que usted puede documentar con sus papeles. Tiene la base para iniciar un proceso de aclaración. El segundo paso es revisar el estado de cuenta de su Afore. Si cotizó después de 1997 o incluso si cotizó antes, pero tiene cuentas en Afore aportaciones adicionales, puede consultar su saldo completo en el portal ISAR, que es yolodeodiobiodiobiosar.com.mx o MX o directamente en las oficinas o la API de su Afore. Revise cada subcuenta. Verifique que el saldo refleje todos sus años de trabajo. Si detecta periodos sin movimientos que debieron tenerlos o si el saldo le parece menor al esperado, solicite una aclaración formal con su Afore antes de acudir al IMS. El tercer paso, y este es el más importante, es acudir a la subdelegación del IMS que le corresponde, no a su clínica de salud, no al módulo de orientación del hospital, sino a la oficina administrativa. La subdelegación es el lugar donde se tramitan los asuntos de pensión. Puede encontrar cuál le corresponde según su domicilio en la misma página del IMS. Lleve todo en original y en copia. Su identificación oficial vigente, de preferencia su INE, su CURP actualizada, impresa del portal oficial del gobierno en GOP, su número de seguridad social, todos los documentos laborales que conserve, contratos, recibos de nómina, cartas de trabajo, avisos de alta o baja del IMS, estados de cuenta bancarios donde le depositaban su salario y si ya está pensionado su resolución de pensión original, ese documento que el IMS le entregó el día que le aprobaron su jubilación y que especifica cómo se calculó todo en ventanilla, diga esto: vengo a solicitar revisión y aclaración de mi historial de cotización, de mis semanas reconocidas y de mi salario base de cotización registrado. Si ya está pensionado, añada y solicito revisión del cálculo de mi cuantía actual con base en la normativa vigente.
no necesita usar lenguaje legal, no necesita contratar a nadie. Solo diga eso. El personal del IMS tiene la obligación de recibir su solicitud, asignarle un folio de seguimiento y abrir un expediente de aclaración. Exija ese folio, no se vaya sin él. Ese número es su comprobante de que el proceso inició formalmente. El cuarto paso es dar seguimiento. El proceso no es inmediato, puede tardar semanas o incluso meses, dependiendo de la complejidad de su caso y del volumen de trámites en su subdelegación, pero el tiempo que tarde el proceso no afecta el retroactivo al que tiene derecho. Si el IMS determina que hubo un error en su expediente y que su pensión debió haber sido mayor, la diferencia se calcula desde el mes en que se originó el error, no desde el mes en que usted presentó la solicitud. El quinto paso específico para quienes ya son pensionados bajo la Ley 73 es solicitar de forma explícita la revisión de su cuantía con base en la jurisprudencia de la Suprema Corte respecto al uso indebido de la UMA. Use exactamente estas palabras en ventanilla. Solicito revisión del tope y cálculo de mi pensión por posible aplicación indebida de la UMA con base en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No todos los casos aplican para este ajuste específico, pero si el suyo sí, puede representar un incremento adicional por encima de todo lo que ya se corrija por semanas y salario. Y ahora, una advertencia que no puede saltarse bajo ninguna circunstancia. Con cada noticia de beneficios extras para pensionados, y este canal lo ha documentado en múltiples ocasiones, salen a la superficie los estafadores, afuera de las oficinas del IMSS, en grupos de WhatsApp, en páginas de Internet que parecen oficiales, no lo son. Van a encontrar personas que se presentan como gestores, como abogados especializados, como tramitadores con contactos dentro del instituto. Le van a decir que por 3,000 pesos le agilizan el trámite, que por 5,000 le garantizan el resultado, que por un porcentaje de su retroactivo ellos hacen todo el trabajo. Son estafadores. El trámite de aclaración de expediente en el IMS es completamente gratuito. Nadie que no sea usted mismo o un familiar directo con carta poder notariada puede representarlo en este proceso. No entregue sus documentos originales a personas desconocidas. No firme autorizaciones para que alguien acceda a su expediente a cambio de dinero. No pague cuotas de ningún tipo por un trámite que la ley establece como gratuito. Si le piden dinero para gestionar algo en el IMS, está frente a una estafa. Retírese. Reporte a la persona, a las autoridades correspondientes y proteja su información. Antes de cerrar, quiero hablar de algo que pocas veces se menciona cuando se discute el tema de las pensiones y que, sin embargo, explica por qué tantas personas terminan cobrando menos de lo que les corresponde durante años, incluso décadas. El sistema de pensiones en México fue diseñado asumiendo que los trabajadores conocerían sus derechos, sabrían cómo verificar su expediente y tendrían los recursos y la información para reclamar cuando algo saliera mal. Es un supuesto que nunca fue cierto para la mayoría. Los trabajadores que cotizaron en las décadas de los 70, 80 y 90 lo hicieron en un contexto donde el acceso a la información era mínimo, donde la relación con el IMS era prácticamente unidireccional, donde nadie le explicaba al trabajador qué era una semana cotizada, ni cómo revisar si el patrón había reportado correctamente su salario. Por eso, hoy, cuando esas personas llegan a la edad de jubilarse o cuando ya llevan años cobrando su pensión, el expediente que existe en el 170 sistema no siempre coincide con la realidad de lo que trabajaron, no por mala fe del trabajador, no porque hicieran algo mal, sino porque nadie les dijo que tenían que vigilarlo y el sistema nunca los alertó cuando algo estaba incorrecto. Este video es parte de ese proceso de información que debió haber existido desde hace décadas. Si lo está viendo usted y tiene pendiente revisar su historial, este es el momento.
Si lo está viendo alguien que tiene a un familiar pensionado, su papá, su mamá, su abuelo, que nunca ha revisado formalmente su expediente, este video es para ellos también. Compártalo, explíqueles, acompáñelos al trámite si pueden, porque la diferencia entre cobrar lo correcto y seguir cobrando de menos puede ser, como en el caso de don Aurelio, de cientos de miles de pesos a lo largo de los años. Don Aurelio, para terminar su historia, usó parte de su retroactivo para arreglar el baño de su casa, que llevaba 3 años con una fuga que no podía pagar. Usó otra parte para ponerse al corriente con sus medicamentos, y lo que sobró, me dijo, lo guardó en su cuenta para no volver a sentir ese miedo de quedarse sin nada si llegaba una emergencia. Lo que más recuerdo de esa conversación no es el número, es lo que me dijo al final, casi como si fuera un pensamiento que llevaba mucho tiempo guardado. Yo siempre supe que me faltaba algo, pero no sabía que tenía derecho a preguntar. Usted tiene derecho a preguntar, tiene derecho a revisar, tiene derecho a reclamar lo que trabajó y ahora ya sabe cómo hacerlo. Nos vemos en el siguiente video con más información que sí sirve, consejos reales y la verdad sobre sus pensiones. Cuídese mucho.